En este momento, en esta tarde, esta mañana, esta noche, quisiera invitarles a reflexionar acerca del llamado de Dios. En el curso Mi experiencia con Dios, estudiamos acerca de 7 realidades cuando rendimos nuestras vidas a Dios. La primera es que Dios está trabajando todo el tiempo. Dios está trabajando todo el tiempo. La segunda realidad es que Él Él quiere tener una relación personal, una relación íntima con cada uno de nosotros. Y en algún momento Él, la tercera realidad, nos va a invitar a unirnos en lo que Él está haciendo. Y para hacer eso, la siguiente realidad es de que Él nos va a hablar a través de la Biblia, a través de su iglesia, a través de la oración. Pero cuando Él habla, la siguiente realidad es de que vamos a tener una crisis de fe. Y cuando tenemos esa crisis de fe, para poder pasar a la siguiente realidad, es que tenemos que ajustar nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestras vidas. Realidad número 6. Y la última realidad es obediencia. Cuando obedecemos a Dios, realidad número 7, vamos a tener una experiencia con Dios. Dios, el Rey soberano, el Creador del universo, Él se encuentra trabajando todo el tiempo. Él no nos invita a que soñemos, a que preparemos, a que tengamos un plan para Él y que Él bendiga el plan. No. La Biblia dice que Él está trabajando en este momento en tu vida, está trabajando en tu ciudad, está trabajando en tu país, está trabajando en tu hogar. El Señor Jesús en el versículo de Juan capítulo 5, el versículo 17, Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor está obrando en este momento. Y en el versículo 19 del capítulo 5 del Evangelio de San Juan dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él desea tener una relación personal contigo. Y Él desea tomarnos donde estamos para unirnos a lo que Él está haciendo. Cuando el Señor revela lo que Él está haciendo a ti, es el tiempo exacto para que nosotros obremos. El propósito de Dios, por ejemplo, en el libro de Éxodos, cuando estudiamos la historia de Moisés, en el libro de Éxodos capítulo 3, cuando Él llama a Moisés en el versículo 8 al 10, Moisés tiene un encuentro con Dios y Dios le dice en el versículo 8 al 10, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el Señor. Y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Y Dios le dice a Moisés en el versículo 10 del capítulo 3 de Éxodos, ven, lo llama, ven. Por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios llama, lo invita a Moisés a unirse en lo que él está haciendo. ¿Te sientes que el Señor te está llamando donde tú estás? Aquí estamos en Tenterden, en Kent, en el Reino Unido. ¿Te sientes tú que Dios te está llamando? Estás en Londres, estás en Guayaquil, estás en Nueva York, estás en Berlín, en Esmeraldas, en cualquier lugar. ¿Te sientes que el Señor te está llamando? Esta mañana, esta noche, esta tarde, quisiera estudiar un poco acerca de otro llamado a otra persona en el Antiguo Testamento. Y es el llamamiento de Samuel. Voy a leer ya el versículo 10 de Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a orar. Vamos a ver cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos llama. Versículo 10 del capítulo 3 de la primera de Samuel dice, y vino Jehová y se paró
Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Oremos un momento. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Padre, venimos este momento ante tu presencia. Padre, en sus manos ponemos nuestro tiempo juntos. Bendiga nuestro tiempo juntos. Queremos oír su voz, escuchar su llamado y ser obedientes, Lord. En el nombre de Jesús. Amén. El llamamiento de Samuel. En algunos pasajes de la Biblia vemos cómo Dios ha llamado a mucha gente. Llamó a David, llamó a Abraham, llamó a Samuel y los llamó de alguna forma o de otra. Hay algunos llamados en el Antiguo Testamento, pero en este momento quisiera que analicemos un poco el llamamiento de Samuel. Él es el último juez en el Antiguo Testamento y es el primero de los profetas, Samuel. Cuando era niño fue llevado al templo por su mamá Ana, que había prometido a Dios que el primer hijo se lo iba a entregar a él. El templo no había sido construido todavía, era el tiempo de los tabernáculos, era el tiempo tenían una tienda y ahí lo adoraban. Estaban esperando por el tiempo de David cuando él iba a construir el templo. Y aquí en el libro de Samuel, en el capítulo 3, nos habla acerca de un lugar, Shiloh. Y era el lugar donde vivía Samuel con el sacerdote Elí. Y Samuel era de la tribu de los levitas y su madre lo había llevado en el año 1100 antes de Cristo. Y él recibió una buena educación. Él estaba sirviendo a Dios en el templo. Era el equivalente de ser el asistente del sumo sacerdote. Y vamos a ver cómo la historia es presentada aquí. En el versículo 1 de 1 Samuel 3 dice, el joven Samuel ministraba, servía a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había un profeta inspirado. La palabra de Dios era extraña. Estaba la liturgia, estaba la religiosidad, pero la palabra de Dios escaseaba, dice ahí. Ahora en el versículo 12 dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Samuel estaba sirviendo en el templo. Dice que era un muchacho, quizás esa palabra indica que tenía 15 a 19 años. Y en el versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Introducimos la primera llamada de Samuel, 12, 13, 14, 15 años, y suena como la voz de un hombre. Dios no nos llama de esa manera ahora, en nuestros días. La palabra de Dios está completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero Dios lo hizo en aquellos días. Él no usa una voz audible en nuestros días. Y suena como que es Elí. Y el versículo 5 dice que y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. La primera llamada aquí es la primera de 4 llamadas antes de que él se dé cuenta que es Dios llamándolo. Él no esperaba esa llamada de esa forma de Dios. Y la respuesta obvia era que era Elí que lo estaba llamando. La aplicación es esta, que a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Cuando alguien recibe la llamada de Dios, la llamada de Dios viene de una manera individual.
a tu alma. Dios toma la iniciativa. A veces no queremos ser llamados. A veces vamos a ver que estamos confundidos. Quizás la llamada de Dios viene por un sermón. La llamada de Dios viene por un amigo. La llamada de Dios viene porque estás leyendo la palabra de Dios. La llamada de Dios viene por una canción. Y la voz de Dios viene a ti. Y te sientes intranquilo, te sientes intranquila. Las cosas no están correctas. Tú sabes que hay algo que tiene que cambiar. Empiezas a pensar, Dios existe. Quizás te sientes con vergüenza delante de Dios porque sabes que tu vida tiene que cambiar. Una voz de convicción. Quizás estás totalmente triste y te sientes desanimado con el mundo, porque tu relación se ha roto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Las promesas no han sido cumplidas. Tu esperanza se ha ido. Tú planeaste algo y no está pasando como lo planeaste. Y hay una voz. Y te sientes intranquilo, te sientes intranquila. Y te sientes totalmente desanimada. Y no ves la luz al final del camino. Y te preguntas, tiene que haber algo aquí. Y preguntas a oír esa voz, es personal. Mira cómo lo llama a Samuel. Dice, Samuel. Es acerca tuyo, es personal, no es general, no es algo que tú tienes que hacer en tu vida. Algo que solo tú sabes que tienes que cambiar. En el versículo 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él era un hombre religioso, un muchacho religioso. Su mamá era religiosa. Estaba sirviendo en el tabernáculo. Estaba sirviendo en el templo. Había estudiado la palabra. Quizás sabía de memoria el Torá. Él estaba asistiendo al sacerdote allí. Pero dice aquí que él no había conocido aún a Jehová. Él no había conocido a Jehová. La palabra hebrea aquí, que vemos como conocido en el español, o to know en inglés, es una palabra que tiene muchos significados, de acuerdo al contexto. Puede significar percibir, conocer íntimamente, entender o experimentar. La palabra hebrea aquí significa experiencia, experimentar. La situación era muy, muy triste en Shiloh. Era muy triste en ese lugar. Porque había las personas que tenían el deber de conocer a Dios, no lo habían conocido. Ven, vamos a ver en 1 Samuel, vamos al capítulo 2, versículo 12. Y estos eran los hijos de Elí, que eran sacerdotes, estaban sirviendo en el templo. Y el versículo 12 dice, los hijos de Elí, los sacerdotes, eran hombres impíos, y de nuevo, y no tenían conocimiento de Jehová. Yada, la palabra hebrea, no lo habían experimentado a Dios, no lo conocían. Cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando nosotros no nos hemos entregado a Dios, cuando nosotros no experimentamos su presencia en nuestra vida, no le vamos a dar honor. Estos hombres eran sacerdotes y eran corruptos, eran hombres malos. Y leímos en el versículo 1 del capítulo 3, dice que la palabra de Dios era rara, escaseaba. Cuando nosotros, los que somos llamados a ser cristianos, somos llamados a tener una relación con Dios, en nuestras sociedades, en nuestros pueblos, en nuestra casa, la palabra de Dios va a escasear. Versículo 4 dice, el Señor llamó a Samuel. Y Samuel dijo, aquí estoy. Pero Elí le dijo, no te he llamado, acuéstate. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, era una sorpresa para Samuel.
Es una sorpresa para nosotros cuando nos sentimos intranquilos, vamos a nuestros amigos, a nuestras amigas y le preguntamos y nos vamos a tomar una copa o vamos a tomarnos un café con nuestros amigos y la respuesta va a ser, oh, no te preocupes, eso pasa contigo, quizás está un poco deprimido, la presión es grande en el trabajo, en tu casa, estás cansado, estás cansada, estás un poquito ansioso. Tómate un trago, tómate un café, ándate de vacaciones y ahí te vas a sentir mejor. Lo mismo pasaba con Elí. Dijo, no pasa nada, anda a acostarte. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. En este momento, Samuel no está corriendo. El llamado viene de nuevo y es un misterio. Y el consuelo que podemos tener de nuestros amigos o cuando tratamos de entender por nosotros mismos, esa intranquilidad no se va. Pero sabemos que hay algo que está pasando. Y si está Dios ahí, sabemos que necesitamos perdón. Nosotros no podemos tener un encuentro con Dios si no tenemos una relación personal con Dios. Si no tenemos un encuentro personal con Dios, no podemos experimentar su presencia en nuestras vidas. Samuel no entendió, él era una persona religiosa, una persona muy sincera, una persona muy buena, hacía todas las ceremonias, porque quería agradar a Dios. Era un buen muchacho. Quizás es lo mismo para nosotros. Tenemos mucho conocimiento bíblico, vamos a la iglesia todos los domingos, vamos a misa todos los domingos, pero Dios quiere tener una relación personal contigo, quiere una relación personal conmigo. Cuando Dios nos llama, cuando el llamamiento de Dios viene y puede incluir que vamos a entender el amor de Dios, lo que Él hizo ahí en el Calvario. No es solamente una teoría acerca del dolor que Él sufrió, sino que vamos a sentir el dolor que Él sufrió por nosotros. Y aquí cuando vemos todo lo que Él hizo, su pasión por nosotros, para entregarnos esperanza y salvación, ahí es que las cosas empiezan a cambiar. En el versículo 8, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando a el joven. La palabra joven aquí significa la edad del muchacho va a ser hasta los 19, 20 años. Vimos de que él ahora entiende de que es Dios quien está llamando a Samuel. Finalmente él discierne que es el Señor que está llamando y le da un consejo. Y le dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Finalmente Elí se dio cuenta que Dios estaba llamando al muchacho. Y le da un consejo. Le enseña el principio de la humildad. El versículo 10 dice, el que leímos al comienzo, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla. Tu siervo escucha. Dice que el Señor se paró, se estacionó, se quedó. Este momento Él ya no se movió. Este momento Él se quedó con Samuel. Quizás fue una presencia fuerte ahí. Y el nombre fue repetido, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel contestó, habla. Tu siervo oye. Cuando nosotros respondemos con humildad, es cuando el Señor se queda. Cuando le decimos, Señor, heme aquí, aquí estoy,
Habla, Dios, háblame, Señor. Renuncio a todo mi conocimiento, renuncio a buscar explicación, una explicación acerca de la fe. Estoy a tu disposición. Oh, por favor, Señor, ayúdame. Hace tiempo alguien me regaló un libro llamado Buscando a Alá, encontrando a Jesús. Lo escribió un musulmán, Nabil Qureshi. Y yo se lo recomiendo mucho. Él, si quieren entender acerca de las personas que creen en el Islam. Él era un muchacho que creció, un buen muchacho, creció en su familia musulmán, pero era muy inteligente, y él era muy académico. Y cuando se fue a la universidad para tener su doctorado, tenía amigos cristianos. Y discutía mucho con los cristianos, sabía mucho. Si leen el libro van a entender mucho acerca del Islam. Y él en su caminar, en su buscando a Alá, él empezó a encontrar a Cristo cuando empezó a entender el amor de Cristo, lo que él hizo en la cruz. Él en una parte de su libro escribió: nadie en historia ha sobrevivido una crucifixión de los romanos. Los romanos designaron esta humillante manera de ejecutar a las personas. Los romanos usaban un látigo y ese látigo era designado para despedajar el cuero, la piel de los individuos y para hacer que haya una hemorragia excesiva. Después de algunos latigazos, el cuerpo, la piel de las víctimas empezaba a caerse y sus músculos a destruirse. Después de muchos latigazos, los músculos daban, las arterias de las venas estaban al desnudo. Y muchas veces cuando el latigazos alcanzaban el abdomen, los intestinos salían. Obviamente muchas personas no resistieron los latigazos antes de ir a la cruz y murieron. La actitud personal acerca de nuestra relación con Cristo es cuando venimos a Él en humildad. Nabil Qureshi se rindió y dijo: tú me amas tanto y te entrego mi vida. Él murió muy joven, pero era un defensor de la fe cristiana y predicó a muchos musulmanes en el mundo. No podemos venir a Dios con una actitud de orgullo, diciéndole: ok, Señor, pruébame esto y voy a creer. No podemos venir con una actitud de dudando ante su presencia. Ok, y si tú me sanas, si tú me pruebas que tú eres Dios, si tú me das este trabajo, si tú me ayudas en esta situación, voy a venir. No, vamos a venir creyendo y aceptando el precio que Él pagó en la cruz con humildad, sabiendo que no podemos llegar a Dios sino a través de Jesús. No por nuestras propias obras, no porque doy caridad, no porque soy un buen hombre, no porque soy un buen trabajador. Perdona mis pecados. Nombremos nuestros pecados a Dios. No se los nombremos a un pastor, a un sacerdote, a un líder. Es entre tú y yo y Dios. Personal. Dile que lo necesitas. Dile que necesitas perdón. Dile que aceptas lo que Él sufrió en el Calvario. Él murió por ti. No pienses de las cosas que tú has hecho por las que estás haciendo por tu mamá, por tu papá, por la sociedad. No pienses que tú eres mejor que otras personas. No traigas todas las cosas que has hecho bien para decirle: Dios, porque estoy haciendo esto, tengo una entrada al cielo. No sirve. Él mira nuestro corazón. Y a veces podemos estar haciendo eso, pero tenemos orgullo. Odiamos a otra persona por el color de su piel. Odiamos a otra persona porque no es como nosotros. Tenemos que arrodillarnos y decirle: Señor, acepto lo que hiciste por mí en el Calvario. Te recibo y quiero obedecerte, quiero servirte. Elí le dice a Samuel: anda, acuéstate, y si el Señor viene, dile: heme aquí. Si te llama, dile: heme aquí, aquí estoy. Cuando Dios llama, los eruditos bíblicos dicen que hay dos llamados. Hay un llamado general para todo el mundo, que es el famoso versículo en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero ¿qué pasa aquí? Él invita a todo el mundo a venir a Él. El Evangelio está disponible para todo el mundo, pero por el pecado, por el orgullo, le dan la espalda a Dios. Dios es amor, Él me tiene que aceptar como soy. Estamos en pecado y queremos que Dios nos acepte como estamos. Afortunadamente, su invitación la rechazan porque quieren venir en sus propios términos a aceptar este llamado. Pero hay otro llamado que los eruditos bíblicos dicen que es el llamado exclusivo, el llamado eficaz. Este es el llamado a través del trabajo del Espíritu Santo. El llamado eficaz es el trabajo del Espíritu Santo que nos ayuda a tener la convicción de que tenemos que cambiar, que estamos miserables delante de Dios, que todo lo que nosotros hacemos o hagamos por otras personas o por Él no significan nada. El Espíritu Santo nos ayuda a entender que nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos rendir nuestra vida a Cristo para de esa manera que Él nos ayude a ser las personas que Él quiere que seamos. En el versículo, vamos al segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a buscar en el capítulo 1, en el versículo 9. Dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Este es el llamado eficaz. Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado, tú rindes tu vida a Cristo y luego Él te va a estar llamando para hacer algo por Él. Dice, no según nuestras obras, no porque hacemos esto, porque vamos a la iglesia, no, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús desde la eternidad. El Señor te está llamando, el Señor nos llama y de alguna forma Él quiere que nos unamos a lo que Él está haciendo. El apóstol Pablo, en el libro de los Filipenses, capítulo 2, el versículo 13, dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios mismo viene a ayudarte a que tú respondas a su llamado cuando tú y yo nos rendimos totalmente a Él. Y en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, nuevamente Jesús está respondiendo a las preguntas de las personas. Y Él dice, murmuraba entonces de Él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice, ninguno puede venir a mí, versículo 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios te va a llamar o te está llamando. El llamamiento eficaz es llamado gracia irresistible. Es efectiva y Dios nos invita a que nos unamos a Él. Que este llamamiento eficaz sea real en tu vida y que tú lo puedas escuchar y responder a Él. Te va a llamar a ti, te está llamando a ti que cambies durante este tiempo difícil. Es no para tu papá, tu mamá, tu esposo, es para ti. No lo dejes a un lado. ¿Estás sintiendo que Dios te está llamando? ¿Has escuchado el mensaje de que Cristo murió por ti? Este es el llamamiento más especial, la invitación más especial que puedes recibir. Esta no es una invitación para que vayas a ver a la reina. Esta no es una invitación para que vayas a ver el partido de Barcelona o MLE o de Liga de Quito o de Manchester United en una suite. No. O para ver a Adele, una invitación gratis para ver a Michael Bublé. Abre la carta. Dios te está invitando y quiere mostrarte su misericordia. Es acerca de vida eterna, una nueva vida en unión con Cristo que va a transformar tu vida. El sacerdote Lee le dio un buen aviso a
Samuel dice, si te llama, dile, tu siervo oye. ¿Por qué no responder con humildad también? No lo dejes ir. Dios te está llamando para hacer algo especial. ¿Por qué no responder hoy a su llamado? Oremos. Padre, pido por esta persona que está escuchando, que su bendición esté sobre ella. Padre, ayúdanos a no depender de lo que somos o lo que hacemos, para rendir nuestra vida a ti, Señor. Gracias porque usted está trabajando, está haciendo algo y usted nos está invitando a que nos unamos a lo que usted está haciendo. Gracias por tu palabra este día, Señor, y pedimos su bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y si el Señor te está llamando, espero que podamos contestar a su llamado. Nos vemos pronto.